En la cima del poderío romano, un hombre se alzaba no solo como emperador, sino como filósofo. Marco Aurelio, gobernante del vasto imperio romano, dejó una huella imborrable en la historia, no solo por sus conquistas militares y su liderazgo, sino por la profundidad de su pensamiento. Nacido en una época de grandeza y turbulencia, Marco Aurelio ascendió al trono con un peso enorme sobre sus hombros. Sin embargo, en medio de las campañas militares y las intrigas palaciegas, cultivó una vida interior rica en introspección y sabiduría. Su filosofía, arraigada en el estoicismo, le proporcionó un marco para navegar las complejidades de la vida y la muerte, el poder y la responsabilidad. A diferencia de muchos líderes que buscaban la gloria en la batalla o la riqueza material, Marco Aurelio encontró la verdadera grandeza en la virtud, la razón y la búsqueda incesante del bien común. Su reinado, aunque marcado por guerras y desastres naturales, se distinguió por su compromiso con la justicia, la compasión y la búsqueda constante del autodominio. La vida de Marco Aurelio es un testimonio de que la grandeza no se limita a las hazañas externas, sino que se encuentra también en la fortaleza interior y la búsqueda constante de la sabiduría. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, inspirando a generaciones con su ejemplo de liderazgo ético y su profunda humanidad. A pesar de su posición de poder, Marco Aurelio nunca se dejó seducir por los excesos o la arrogancia. Reconoció la fugacidad de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Su filosofía no era un mero ejercicio intelectual, sino una guía práctica para enfrentar los desafíos cotidianos con ecuanimidad y valentía. En un mundo a menudo caótico e impredecible, Marco Aurelio nos enseña la importancia de cultivar la paz interior, la autosuficiencia y la aceptación de lo que no podemos controlar. Su sabiduría, plasmada en sus meditaciones, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace siglos. Meditaciones, la obra maestra de Marco Aurelio, no fue concebida como un tratado filosófico formal, sino como una serie de reflexiones personales escritas durante sus campañas militares y momentos de soledad. En estas páginas íntimas, el emperador filósofo desnuda su alma, compartiendo sus luchas internas, sus miedos y sus aspiraciones. Lejos de ser un manual de autoayuda simplista, Meditaciones nos confronta con la complejidad de la existencia humana y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, nuestras relaciones y nuestro lugar en el cosmos. A través de máximas concisas y a menudo poéticas, Marco Aurelio nos insta a vivir en el presente, a aceptar lo que no podemos controlar y a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa, nuestra propia virtud y nuestro impacto en el mundo. Su sabiduría, forjada en el crisol de la responsabilidad y la adversidad, nos ofrece un faro de esperanza y una guía para navegar las tormentas de la vida con valentía, sabiduría y compasión. Marco Aurelio nació en el seno de una familia noble romana en el año 121 después de Cristo, una época en la que el Imperio Romano se encontraba en la cima de su poderío. A pesar de su posición privilegiada, desde temprana edad mostró una inclinación hacia la filosofía y la vida austera. Su educación estuvo a cargo de los mejores tutores, quienes lo instruyeron en retórica, derecho y filosofía. El joven Marco Aurelio se sintió especialmente atraído por las enseñanzas de los estoicos, quienes enfatizaban la importancia de la virtud, la razón y la aceptación del destino. A la edad de 17 años, fue adoptado por su tío abuelo, el emperador Antonino Pío, quien lo preparó cuidadosamente para sucederlo en el trono. Durante su juventud, Marco Aurelio se desempeñó en diversos cargos públicos, ganándose el respeto del Senado y la admiración del pueblo por su inteligencia, integridad y dedicación. Su formación como estoico se reflejó en su enfoque disciplinado y desinteresado del servicio público. En el año 161 después de Cristo, tras la muerte de Antonino Pío, Marco Aurelio ascendió al trono romano junto a su hermano adoptivo, Lucio Vero. Comenzaba así un reinado marcado por grandes desafíos y responsabilidades que pondrían a prueba la templanza y la sabiduría del joven emperador. Los primeros años del reinado de Marco Aurelio estuvieron marcados por una serie de crisis que sacudieron los cimientos del Imperio Romano. Invasiones en las fronteras orientales,
rebeliones en las provincias, epidemias devastadoras y desastres naturales pusieron a prueba la capacidad de liderazgo y la determinación del emperador. A pesar de las adversidades, Marco Aurelio enfrentó cada desafío con estoica determinación. Lideró personalmente campañas militares en las fronteras del imperio, combatiendo a los partos en Oriente y a las tribus germánicas en el norte. Su valentía en el campo de batalla y su capacidad para inspirar a sus tropas le valieron la admiración de sus soldados y el respeto de sus enemigos. A pesar de las exigencias de la guerra, Marco Aurelio nunca descuidó sus responsabilidades como gobernante. Desde los campamentos militares, continuaba atendiendo los asuntos del imperio. Marco Aurelio llevaba una vida sencilla y austera, incluso en medio de las campañas militares. En estos momentos de soledad, encontraba la fuerza interior para enfrentar los desafíos del liderazgo. Para comprender a Marco Aurelio, debemos adentrarnos en el estoicismo. Esta filosofía, fundada en Grecia, guió al emperador romano en paz y guerra. El estoicismo proporcionaba un marco para vivir una vida plena y significativa. Marco Aurelio encontró en el estoicismo un refugio interior. Comprendió que la verdadera libertad estaba en el dominio de uno mismo. En el corazón del estoicismo se encuentra la creencia inquebrantable en la virtud como la única fuente verdadera de felicidad. Para los estoicos, la virtud no era un mero concepto abstracto, sino un conjunto de principios activos que debían guiar cada acción y decisión. Marco Aurelio, siguiendo las enseñanzas de Epicteto y Séneca, abrazó la virtud como la brújula moral que le permitiría navegar por las complejidades de la vida pública y privada. La justicia, la templanza, la sabiduría y la valentía se convirtieron en los pilares de su reinado y de su vida personal. En Meditaciones, el emperador filósofo reflexiona sobre la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, utilizando la razón para discernir el camino correcto y actuando siempre con rectitud y bondad. Para Marco Aurelio, la búsqueda de la virtud no era un objetivo inalcanzable, sino un proceso constante de autoevaluación y mejora. Cada día era una oportunidad para practicar la virtud, para fortalecer su carácter y para vivir de acuerdo con sus ideales. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la aceptación de lo que no podemos controlar. Los estoicos comprendían que la vida está llena de eventos impredecibles, desde desastres naturales hasta enfermedades y pérdidas personales. Marco Aurelio, enfrentado a la fragilidad de la vida y a la inevitabilidad de la muerte, encontró consuelo en la aceptación estoica. Reconoció que luchar contra lo inevitable solo conducía al sufrimiento y la frustración. En lugar de resistirse al flujo de la vida, aprendió a aceptar los eventos con serenidad, enfocando su energía en lo que sí podía controlar, sus propias acciones y pensamientos. En Meditaciones escribe: «No desperdicies el tiempo restante de tu vida en especulaciones sobre otras personas, a menos que sea para buscar algún beneficio común». Esta máxima refleja la esencia del estoicismo: aceptar lo que está fuera de nuestro control y concentrar nuestros esfuerzos en cultivar nuestra propia virtud y en contribuir al bien común. Lejos de ser una filosofía que predicaba la indiferencia o la apatía, el estoicismo enseñaba a encontrar la felicidad y la realización, incluso en las circunstancias más difíciles. Para los estoicos, la adversidad no era un obstáculo para la felicidad, sino una oportunidad para fortalecer el carácter y desarrollar la virtud. Marco Aurelio, curtido por las guerras, las pérdidas personales y las responsabilidades del gobierno, comprendió que la verdadera fortaleza se forjaba en el crisol de la adversidad. En lugar de sucumbir al desaliento o la desesperación, veía los desafíos como oportunidades para crecer, aprender y fortalecer su resolve. «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos», escribió Marco Aurelio en Meditaciones. Esta máxima resume la esencia del estoicismo. La felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra actitud mental y nuestra capacidad para encontrar significado y propósito en cada experiencia. Para Marco Aurelio, la adversidad no era un impedimento para la felicidad, sino una parte integral de la experiencia humana, una oportunidad para cultivar la resiliencia, la sabiduría y la compasión. Las Meditaciones de Marco Aurelio
no son un tratado filosófico tradicional, sino un diario personal, una colección de reflexiones íntimas escritas durante sus viajes y campañas militares. En estas páginas, el emperador filósofo se despoja de sus títulos y se muestra tal como es, un hombre reflexivo que busca la sabiduría y la virtud. En un mundo donde todo fluye y nada permanece, Marco Aurelio encontró en la filosofía estoica una guía para afrontar la impermanencia de la vida. Comprendió que el cambio es una constante, una fuerza imparable que moldea nuestro destino, y que la resistencia a este flujo natural solo conduce al sufrimiento. El tiempo es como un río, una corriente impetuosa de eventos, escribe Marco Aurelio en sus Meditaciones. Nos recuerda que cada instante que vivimos se desliza irremediablemente hacia el pasado, y que aferrarnos a lo que ya no es solo nos causa dolor. Aprender a aceptar la impermanencia, a dejar ir lo que ya no está en nuestras manos, es esencial para alcanzar la paz interior. Marco Aurelio nos invita a vivir en el presente, a saborear cada instante como un regalo fugaz, sin lamentarnos por el pasado ni angustiarnos por el futuro. No te preocupes por el futuro, nos aconseja, porque si llega, lo hará con la razón que le ha sido dada. Para Marco Aurelio, la verdadera libertad no residía en el poder o la riqueza, sino en el dominio de uno mismo. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, la capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y deseos se convierte en un baluarte de nuestra integridad y nuestra paz interior. En sus Meditaciones, escribe: «Eres más rico que tu vecino si necesitas menos que él para ser feliz». Esta máxima refleja la esencia del autodominio estoico. La verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de vivir con sencillez, gratitud y desapego. El autodominio, para Marco Aurelio, no implicaba la represión de las emociones, sino la capacidad de observarlas con distancia, con la razón como guía. Al comprender la naturaleza efímera de las emociones, podemos evitar que nos controlen y nos lleven a actuar de forma impulsiva o irracional. El emperador filósofo nos invita a cultivar la templanza en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestros deseos materiales hasta nuestras reacciones emocionales. La vida está llena de desafíos, de eventos inesperados que escapan a nuestro control. Enfermedades, pérdidas, fracasos, son parte inevitable de la experiencia humana. Marco Aurelio encontró en la aceptación estoica una fuente de fortaleza y serenidad. Aceptar no significa resignarse, sino comprender que hay cosas que no podemos cambiar. No pretendas que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos tal como suceden. Esta aceptación implica valentía y sabiduría ante lo que la vida nos presenta. Al aceptar lo que no podemos controlar, liberamos nuestra energía para enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. La verdadera paz se encuentra en la serenidad de una mente que ha aprendido a aceptar lo inevitable. En el corazón de la filosofía de Marco Aurelio, late una profunda conciencia de la mortalidad. Aceptaba la muerte como una parte natural e inevitable de la vida. La muerte daba sentido a la existencia. Desde el más humilde esclavo hasta el emperador más poderoso, todos enfrentan el mismo destino. Esta conciencia le brindaba una perspectiva única sobre la vida. El tiempo es un regalo precioso, no debe ser desperdiciado. En Meditaciones escribe: «Piensa en tu propia muerte, no como algo lejano, sino como una realidad cercana. Vive cada día con propósito y significado». Para Marco Aurelio, la contemplación de la muerte no era un ejercicio morboso, sino una práctica espiritual que le permitía vivir con mayor intensidad y gratitud. Al recordar su propia mortalidad, podía liberarse del miedo a la pérdida y abrazar la vida con mayor plenitud. En sus Meditaciones, escribe: «No temas a la muerte, sino a no haber vivido realmente». Esta máxima nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, a cuestionarnos si estamos realmente aprovechando el tiempo que se nos ha concedido. La conciencia de la muerte, lejos de paralizarnos con el miedo, puede convertirse en un poderoso motor para la acción. Al recordar que nuestro tiempo es limitado, podemos liberarnos de las ataduras del ego, de la búsqueda de la aprobación ajena y de la necesidad de controlar lo incontrolable. Marco Aurelio nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la negación de la muerte,
sino en la aceptación serena de nuestra propia finitud, una aceptación que nos permite vivir con valentía, gratitud y un profundo aprecio por cada instante. La filosofía de Marco Aurelio nos llama a vivir con conciencia de nuestra finitud. Cada día es una oportunidad para actuar con propósito y dejar una huella positiva en el mundo. Vive cada día como si fuera el último, pero planifica como si fueras a vivir para siempre. Esta máxima encierra la esencia de una vida con sabiduría y valentía. Nos invita a vivir plenamente en el presente, sin perder de vista la perspectiva a largo plazo. La sabiduría de Marco Aurelio sigue resonando en el mundo moderno. Sus meditaciones se han convertido en un faro de luz para millones. En un mundo marcado por la incertidumbre, su filosofía ofrece un camino basado en la virtud y la razón. Nos recuerda que la verdadera felicidad está en el cultivo de la virtud y la sabiduría. Marco Aurelio nos dejó un legado de sabiduría atemporal, invitándonos a vivir con valentía y serenidad. Las enseñanzas de Marco Aurelio resuenan con fuerza inusitada. Vivimos en una época de grandes cambios y de una vorágine tecnológica. La filosofía estoica de Marco Aurelio es un faro en medio de la tormenta. Sus meditaciones son un manual de supervivencia para el siglo XXI. Nos recuerdan que la verdadera felicidad está en el cultivo de la virtud. La filosofía estoica nos invita a encontrar la paz en la aceptación y a enfocar nuestra energía en nuestra actitud y acciones. En una era dominada por la tecnología, la inmediatez y la sobreestimulación, el estoicismo se presenta como una filosofía sorprendentemente relevante. Lejos de ser una doctrina rígida o dogmática, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para afrontar los desafíos del mundo moderno, desde el estrés laboral hasta la ansiedad social y la búsqueda de significado en un mundo aparentemente fragmentado. La práctica del mindfulness, por ejemplo, encuentra un claro antecedente en la meditación estoica, en la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones con distancia, sin dejarnos arrastrar por ellos. La importancia que el estoicismo otorga a la virtud, al autocontrol y a la responsabilidad individual resuena con fuerza en un mundo que a menudo parece girar en torno al individualismo y la gratificación instantánea. En un mundo hiperconectado, donde las noticias negativas y las comparaciones constantes pueden generar ansiedad y frustración, el estoicismo nos recuerda que la verdadera felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra actitud mental y de nuestra capacidad para encontrar significado y propósito en cada experiencia. Las enseñanzas de Marco Aurelio no solo son relevantes para nuestra vida personal, sino que también ofrecen valiosas lecciones para el liderazgo en el siglo XXI. Marco Aurelio nos ofrece un modelo alternativo, basado en la sabiduría, la compasión y el servicio a los demás. Un líder consciente inspira a través de su ejemplo, de su integridad y de su compromiso con el bien común. Las enseñanzas de Marco Aurelio no son un conjunto de ideas abstractas, sino un llamado a la acción, una invitación a vivir con sabiduría, valentía y compasión. Su legado se renueva cada vez que alguien practica sus principios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un agente de cambio positivo. Podemos aplicar las enseñanzas estoicas en nuestras relaciones y decisiones diarias. El legado de Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera grandeza se mide por el impacto positivo en el mundo. La voz de Marco Aurelio aún resuena con fuerza en el corazón del hombre moderno. Sus palabras nos recuerdan que los desafíos que enfrentamos no son tan distintos a los de hace 2000 años. Las meditaciones conectan nuestra búsqueda de sentido con la de un hombre excepcional. En un mundo saturado de información efímera, sus enseñanzas nos invitan a detenernos y conectar con nuestra humanidad. La sabiduría de Marco Aurelio no se limita a la adquisición de conocimientos intelectuales, sino que nos invita a un viaje de transformación interior. Es un llamado a despertar nuestra propia brújula moral, a conectar con la llama interior que nos guía hacia la virtud. Al igual que el emperador filósofo se cuestionaba constantemente a sí mismo, cada uno de nosotros está llamado a examinar su propia vida. El estoicismo nos impulsa a ser protagonistas de nuestra propia historia. El legado de Marco Aurelio no se limita a las páginas de sus meditaciones, sino que se perpetúa en cada acto de bondad, en cada decisión justa, en cada esfuerzo por vivir con sabiduría y compasión. Sus enseñanzas
lejos de perder vigencia, se renuevan con el paso del tiempo, inspirando a nuevas generaciones a buscar la excelencia moral y a construir un mundo más justo y humano. Si este viaje a través de la vida y la sabiduría de Marco Aurelio ha resonado contigo, te invitamos a compartir este vídeo con tus amigos y seres queridos. Que sus enseñanzas sigan inspirando a más personas a buscar la paz interior, la virtud y la sabiduría en un mundo que tanto lo necesita. No olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos las grandes ideas que han moldeado nuestra civilización y que siguen iluminando nuestro camino hacia un futuro más humano y más consciente. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Que la sabiduría de Marco Aurelio te acompañe siempre.